Ok. Padre bendito, gracias, Señor, te damos por un día más de vida, Señor. Gracias, infinitas gracias, Señor, por la preciosa sangre de Cristo con que nos limpias de todo pecado, Señor. Verdaderamente tú eres bueno, tú eres santo, tú eres misericordioso, Señor. Gracias por habernos lavado de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, Señor. Porque la mera verdad, Señor, nos es necesario reconocer que sin ti, sin la sangre de Cristo, Señor, verdaderamente somos pecadores, Señor, que te fallamos. Es por medio de la sangre de Cristo, por la santidad que nos has dado por medio de su sangre, Señor, que nos levantas, Señor, que nos perdonas, que nos das gracia y misericordia para nuestras vidas, Señor. Gracias por darnos un día más de vida, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, a través del estudio en esta mañana. Padre, toca mis labios, Señor. Dame con denuedo el poder compartir, bendito Dios, tu palabra. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Estamos a punto de concluir con el estudio en el Evangelio según San Marcos. No lo voy a terminar hoy por cuestiones de tiempo y también porque no podemos tomar a la ligera verdaderamente estos pasajes últimos. Estamos en, ¿cómo se pudiera decir? En la parte principal verdaderamente de la esperanza de todo cristiano, de toda persona que cree en el Evangelio, de toda persona que espera la resurrección de los muertos y la vida eterna que Dios nos ha dado en Cristo. Y la mera verdad, no podemos pasar de alto este pasaje, porque es como el campeonato mundial en el equipo, o cuando se están disputando la Copa Mundial, los equipos de fútbol, y estamos en el último partido, por así decirlo. Estamos en el umbral de la victoria que tenemos en Cristo. Y la mera verdad, no puedo irme de carrera. Estamos en el capítulo 16 con el puro favor de Dios. Elmer, buenos días, bendiciones. Y a mis hermanos que nos escuchan y nos miran. Voy a acomodar un poquito más, está bien. Fíjense que tuve un sueño donde yo estaba, no sé, era como en un retiro. Había supuestamente ahí en ese lugar muchos hermanos, era un edificio, no puedo recordar muy bien los detalles del edificio pero estaba pegado al estacionamiento de esos estacionamientos de concreto que van con niveles. Y estábamos hasta la parte de arriba y había ahí como una área como como un campamento o algo parecido. Y había varias familias creyentes. Y compartía yo el Evangelio, la esencia vital del Evangelio. Y hasta tal grado que un hombre que estaba ahí, que supuestamente era cristiano, era creyente, me comenzó a decir que callara, que ya no estuviera insistiendo con el Evangelio. Dice, ya deja de predicar el Evangelio. Dice, lo único que haces es estar predicando y predicando el Evangelio. Dice,
que la sangre de Cristo, que el perdón de pecados, que la salvación eterna. Y este hombre, la mera verdad, insistía en callarme y supuestamente era un hermano en Cristo porque estaba ahí y todas las personas que estábamos ahí supuestamente de una manera o de otra creíamos en el Evangelio, en Jesucristo. Y hasta tal grado que la gente se paró alrededor y estaba mirando cómo este hombre me quería parar quería callarme, que ya no siguiera predicando el Evangelio. Y agarré y extendí así, puse mi mano así delante de él y le dije, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Le digo, porque no puedo dejar de hablar y decir lo que creo, lo que el Señor me ha dado a que comparta. Ese es mi llamado. Y le digo, ¿y cómo es posible que si yo estuviera aquí y estuviera cantando música secular, corridos o de la música que está saliendo hoy en día, y así me amaneciera, aunque no dejara dormir a nadie, nadie me diría nada? Le digo, pero porque predico el Evangelio. Luego, te levantas contra mí, Satanás, y puse mi mano así en su cara de él y me separé de ese hombre y seguí compartiendo. Y bueno, solamente Dios sabe, pero creo que hay oposición, ¿verdad? Siempre va a haber oposición del enemigo. Al enemigo le retiñan los oídos cuando oye verdaderamente la verdad, la realidad del Evangelio. Y sé que el enemigo ha querido y quiere verdaderamente oponerse. Pero gracias a Dios verdaderamente por su misericordia, que aunque no somos perfectos, aunque le fallamos, y siempre debemos de reconocer eso en la fe, como ministros, como siervos de Jesucristo, que aún estamos en este cuerpo de pecado y de muerte, y de una manera y de otra, ya sea de pensamientos, de palabras o de obras, con nuestros hechos le vamos a fallar a Dios. Pero gracias a Dios que tenemos a Cristo como sumo sacerdote ante el Padre, que podemos doblar rodilla y pedirle perdón por nuestras fallas, por nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y verdaderamente fue un sueño que me puso en una perspectiva. Supe que era un sueño, pero en el sueño también había un temblor, un terremoto bastante grande. La estructura de ese lugar se estaba partiendo y tardó mucho, no paró. Es más, desde que este hombre comenzó a decir eso, ya estaba temblando y seguía temblando bastante la tierra, el suelo. Y no sé qué pasó después, porque ya anhelaba despertar para compartir hoy el mensaje. Pero bueno, vamos a entrar al estudio. Señor, gracias te doy, Señor, por los hermanos, las personas que nos siguen. Gracias, Señor, porque me son de aliento de perseverar en la fe. Sé que para muchos, Señor, no soy verdaderamente acepto, Señor. Sé que muchos me critican, sé que muchos les caigo mal, les caigo gordo. Sé que no tengo una voz que para muchos se le hace agradable a sus oídos, mucho menos el mensaje cuando hablo de el pecado, de la convicción que todos debemos de llegar a reconocer nuestra vida de pecado, Señor, y eso incomoda a las personas. Guíanos, Señor, a través de tu palabra, y verdaderamente permíteme que con denuedo hable el Evangelio, Señor, no importando, Señor, aunque se levanten contra mí, Señor, tu palabra y la esencia vital para vida eterna, para esperanza de la salvación eterna, Señor, sea prosperada, Señor, por medio de ti en mis labios, bendito Dios. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, vamos a nuestro estudio. Llegamos al capítulo 16. Ay, cámara. Capítulo 16, llegamos a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es como el campeonato de la Copa Mundial en los partidos de fútbol, como las medallas mucho mejor que las medallas en las Olimpiadas, el primer lugar en las Olimpiadas. Esto es mucho mejor, es el trofeo, el galardón que Dios nos ha dado, la vida eterna y la seguridad de que un día todo ser humano se levantará de los muertos. Y la prueba verdadera, la prueba que tenemos, en la que podemos confiar firmes, es que nuestro Señor Jesucristo venció verdaderamente la muerte y se levantó del sepulcro al tercer día, ¿verdad? Pongamos atención, porque hasta este lugar, hasta este tiempo, hasta este pasaje que llegamos aquí, muchas personas han mirado, han observado a Cristo que montó en un burrito, pusieron ramas de árboles en el camino y lo pusieron como el rey de Israel, como el hijo de David, y le gritaban Hosana, y ellos miraron que le pusieron ese título. Después de eso miraron que lo arrestaron y lo pusieron en el lugar de Barrabás. Después de eso miraron todas las multitudes cuando lo pusieron en un madero. Después de eso miraron cuando murió, miraron cuando lo pusieron en un sepulcro. Pero la verdad absoluta de todo eso, que todas esas gentes, ni aun sus discípulos, ni aun los que lo seguían, miraron verdaderamente el lugar en donde pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Sí, está interesante. A pesar de que estas personas miraron todo eso, nunca, la verdad, nunca miraron con realidad el lugar en donde lo pusieron. Y espero en Dios que hoy nos abra los ojos y podamos nosotros ver, sin haber estado ahí, sin haber presenciado todo eso, mirar verdaderamente el lugar en donde lo pusieron. Porque así hace una declaración el ángel a unas mujeres que llegaron ahí. Dicen que cuando entraron al sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa larga blanca, y se espantaron, mas el ángel les dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Y luego les dice: mirar el lugar en donde le pusieron. Mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, ¿has mirado tú el lugar en donde lo pusieron? ¿Has mirado tú el lugar en donde le pusieron? Dice, capítulo 16, versículo 1 en adelante. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. El día sábado entra a las 6 de la tarde y termina hasta las 6 de la tarde del otro día, de acuerdo a los días como los observa el pueblo de Israel. De 6 a 6, de tarde a tarde es un día. Entonces Jesucristo fue crucificado
Después pasan los 3 días donde Cristo estuvo en el sepulcro y pasa el día de reposo. Entonces María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí, o sea, ya había amanecido, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Aquí vemos a estas 3 mujeres que las nombra en el mismo evangelio, las nombra a la pie de la cruz de Cristo: a María Magdalena, María la madre de Jacobo y a Salomé. Y creo que esta María, la madre de Jacobo, es la madre de nuestro Señor Jesucristo. No creo que se pasaría sin anunciarla. Este mismo Jacobo es Santiago, el que escribió la epístola de Santiago, que es, por así decirlo, hermano de nuestro Señor Jesucristo, porque es hijo de María. Aquí los vemos. Aquí vemos a estas Marías que están ahí muy de mañana en el sepulcro, porque querían ungir el cuerpo de Jesucristo para darle, para ungirlo, para embalsamarlo, para darle una sepultura verdaderamente digna, más merecedora de que lo prepararan su cuerpo para el sepulcro, sin saber ellas que Cristo ya había resucitado, que Él les había dicho que en 3 días resucitaría. Ellas verdaderamente iban con el fin de ungir su cuerpo, embalsamarlo, envolverlo mejor con sábanas, con mantos, para darle una sepultura digna a como ellas se la podían dar, valorando el amor de Cristo, valorando lo que Él hizo por ellas, y verdaderamente lo hicieron por amor. Es notorio saber que aquí no se oye ningún discípulo, todos están escondidos, todos se fueron. Desde que fue arrestado lo dejaron solo. Aún Pedro, que lo siguió hasta allá, lo dejó solo. No se mira aquí que de mañana viene el sepulcro, hasta después que las mujeres les dicen que ha resucitado. Dice que cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no se asusten, no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado, no está aquí. Mirar el lugar en donde le pusieron. Pero decir a sus discípulos y a Pedro que Él, Jesucristo, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, como les dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Aquí nos vamos a entretener un rato. Mi pregunta, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, es esa. Aquí el ángel les dice: mirar el lugar en donde les pusieron. Tengo un estudio que le puse ese título: mirar el lugar en donde le pusieron. También lo compartí en una ocasión en un grupo de hermanos en la ciudad de Montebello, como en el 2011. Hice un estudio y me acuerdo que un hermano después me dijo: al principio como que estábamos confundidos porque decías, ellos miraron en dónde lo pusieron, pero nunca
miraron verdaderamente en donde le pusieron a nuestro Señor Jesucristo. Y creo que el comprenderlo o el agarrarle el sentido pasa hoy en día quizás en ustedes en este instante, porque el ángel aquí les dice mirar el lugar en donde le pusieron. Está hablando acerca de el lugar, ahí el sepulcro que está vacío, ahí donde lo pusieron a él y que ya no está, ¿verdad? Es lógico, pero si miramos bien esa palabra, mirar el lugar en donde le pusieron, ahí está. Puedes mirar que a él le pusieron en un sepulcro porque él decidió verdaderamente sujetarse a la voluntad de Dios y dar su vida para que tuvieras el perdón de tus pecados y vida eterna, vida después de la muerte. Puedes mirar que a Jesucristo lo pusieron en una cruz. La cruz era la pena de muerte para el culpable, para el malhechor, para el homicida, para los malhechores. Dice la Escritura que a él lo crucificaron en medio de dos malhechores. Él fue contado con los inicuos. Él fue contado con los culpables dignos de condenación de muerte. Miras verdaderamente el lugar en donde le pusieron. Lo pusieron en el lugar de Barrabás. Pidieron un homicida, que le dieran la libertad a un homicida y pusieran al santo, al justo, en el lugar de Barrabás. Y ellos miraron verdaderamente que lo pusieron en el lugar o en la condena de Barrabás. Pero verdaderamente miraron el lugar en donde lo pusieron. Porque a Jesucristo verdaderamente lo pusieron en el lugar de el Cordero que es sacrificado para perdón de los pecados del pueblo. A Jesucristo lo pusieron como el sacrificio perfecto, agradable a Dios para apaciguar su ira por nuestras transgresiones. A Jesucristo lo pusieron en el lugar de lo que declara allá el profeta Isaías en el capítulo 53. Y viendo verdaderamente en dónde lo pusieron a Cristo, dice Jesucristo que el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, ¿verdad? Y sígame. Pero es necesario tomar nuestra cruz. Y la mera verdad, el tomar nuestra cruz no es verdaderamente aceptar a la suegra rencillosa que tienes. Esa no es tu cruz. Ese es el error tuyo por haberte casado con esa persona sabiendo que ibas a tener una suegra brava, por así decirlo. Pero esa no es tu cruz. El trabajo que tienes que no te gusta, esa no es tu cruz. Dice Jesús, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el tomar tu cruz verdaderamente, ¿qué es? La cruz es para los malhechores, los que son culpables, los que son dignos de muerte, los que son dignos de ser crucificados por transgresores. Y verdaderamente dice Jesucristo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y reconozca verdaderamente su pecado, su maldad, que es o que somos dignos nosotros de haber sido crucificados en el lugar de Él. Es que debemos de reconocer verdaderamente la maldad de nuestras vidas y que nosotros somos los que deberíamos de haber estado crucificados y no Él. So verdaderamente miras
el lugar en donde pusieron a Cristo. Le dice el ángel ahí, mirar el lugar en donde le pusieron. A Cristo lo pusieron en tu lugar, en mi lugar, en el lugar del homicida. Él fue muerto por nuestras transgresiones. A Él lo crucificaron en lugar de Barrabás, al justo, al santo. Por eso Él es. En ese instante Él fue la propiciación perfecta ante los ojos de Dios. Pero Él es la proposición por nuestros pecados. Y acuérdense, la palabra propiciación es el sacrificio que agrada a Dios para apaciguar su ira contra el culpable. Por eso la Escritura dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, porque Él es el sacrificio que agradó a Dios para apaciguar su ira. La copa de la ira de Dios, Cristo la bebió por ti y por mí, en nuestro lugar. Él la recibió, Él la tomó, Él la bebió. ¿Qué decía en el Getsemaní? Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Y de qué copa hablaba? De la copa de la ira del Dios vivo contra el pecado, contra la maldad del ser humano. Y Cristo la bebió por ti y por mí. Y ahora tú, bien, 2000 o más años, o pasado ya de 2000 años, después de su muerte y de su resurrección, sin estar ahí, sin haber mirado que lo pusieron en lugar de Barrabás, que lo pusieron en un madero entre dos malhechores, puedes verdaderamente tú mirar el lugar en donde lo pusieron. Puedes mirar ese lugar. Puedes mirar que verdaderamente a Jesucristo lo pusieron en mi condenación, el lugar que yo merezco, no que yo merecía, porque aún con la sangre de Cristo yo merezco ese lugar. Si no fuera por la sangre de Cristo, yo soy merecedor de la condenación a la cual a Él lo pusieron. Yo soy merecedor de la copa de la ira de Dios contra mi vida, por mi maldad, por mis transgresiones. Pero gracias a Dios que es por la pura sangre de Jesucristo, por su muerte, por su resurrección, que Él, siendo acepto ante los ojos de Dios como la propiciación perfecta, el sacrificio que agradó a Dios para apaciguar su ira contra nosotros, bueno, contra mi vida. Quizás hay personas que son tan buenas que la ira de Dios no está contra ellos, pero Él decidió beber la copa de la ira de Dios que era para mí, en mi lugar, y verdaderamente 2000 años después puedo yo verdaderamente mirar el lugar en donde le pusieron, en un lugar que nosotros merecíamos por nuestras transgresiones. El castigo para que Dios estuviéramos nosotros en paz con Dios, para reconciliarnos con Dios, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga nosotros fuimos sanados. Es mi oración a Dios verdaderamente que a través de este evangelio mires al siervo perfecto, sujetado a la obediencia total y absoluta, al 100%, aquel que lo envió de acuerdo a su voluntad. Cristo no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre.
y la voluntad del Padre era que viniera, viviera la vida perfecta que ninguno de nosotros pudiera o puede vivir, y terminara sujeto a la voluntad de Dios en una muerte de cruz, y Él fue hecho maldito o maldecido por causa de nosotros. Porque la Escritura dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él ahí en Getsemaní le dice: Padre, si es posible, no quiero recibir yo la copa de la ira tuya contra el pecado, pero que no sea como yo, sino lo que tú quieras, lo que tú decidas, tu voluntad sea prosperada. Y ahora hay en el Evangelio, en Isaías 53, ahí vengo, espérenme. Isaías 53, si no me equivoco. Dice algo bien interesante. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. Isaías 53:10, sujetándolo a padecimiento, dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, Él mismo puso su vida en tu lugar y en mi lugar. Él voluntariamente puso su vida. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. El pecado ya ha sido verdaderamente quitado o expiado de todo ser humano. Ya es decisión del hombre si recibe verdaderamente el Evangelio y recibe el perdón de sus pecados que Dios ya nos ha dado, por cuanto los pecados ya han sido expiados por la sangre de Cristo, porque Él voluntariamente puso su vida. Y por haber hecho eso, ¿sí?, sujetándose al quebrantamiento al cual Dios lo puso para que bebiera la copa de la ira de Dios, para perdonarnos, para darnos vida, para darnos la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Luego en el versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mis siervos justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué es lo que mira Jesucristo en ti? ¿Quedas satisfecho verdaderamente a mirar el fruto de la aflicción de su alma porque has creído en Él? Dice que por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Por conocer verdaderamente lo que Cristo nos ha dado en la cruz del Calvario. Por tener nuestra fe en Él, en la verdad de quién es Él, lo que Él es y lo que Él hizo. Sí, por su conocimiento de lo que Él ha hecho, al reconocer nosotros por fe, el reconocer verdaderamente el lugar en donde Él mismo dio su vida, Él puso su vida para expiación del pecado. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Y cómo es que Él verá el fruto de la aflicción de su alma? En aquellas personas que reciben el Evangelio, que se arrepienten de la maldad,
que reconocen que Jesucristo fue puesto en el lugar que nosotros merecíamos, que nosotros somos los que deberíamos de haber bebido la copa de la ira de Dios, y somos los que merecemos beber la copa de la ira de Dios. Pero si crees en la maldad de tu vida y crees que Jesucristo murió por ti para perdonarte, para que recibieras el perdón de pecados, para que ninguna condenación haya para tu vida, si te arrepientes de todo corazón, ese perdón es tuyo. Y si lo haces, Jesucristo mirará la aflicción, el fruto de la aflicción de su alma en ti. Él mirará verdaderamente que valió la pena haber dado su vida. Él mirará verdaderamente que aunque sea un ser humano que crea en Él, valió la pena rescatarlo de la condenación eterna del lago de fuego que todos merecemos, porque todos hemos pecado contra Dios. Ahora bien, la pregunta que el ángel le hace o les dice, no os pregunta, perdón, lo que la declaración que el ángel les dice: venir y ver el lugar en donde le pusieron. ¿Has mirado verdaderamente el lugar en donde pusieron a Cristo? ¿Has reconocido la maldad de tu vida? ¿Te has declarado culpable? ¿Le has pedido perdón a Dios? Porque si crees que por religioso, porque sigues un movimiento religioso, tú eres salvo, si no reconoces la verdad de qué es tu vida sin la sangre de Cristo, sin el perdón que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo, eres un reo de condenación. Si no reconoces verdaderamente la maldad de tu vida y no te arrepientes, tus pecados permanecen en ti, enfrentarás el juicio y la condenación eterna. Jesucristo lo declara. Sí. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que Él no vino a condenar al mundo, sino Él vino a dar su vida para que el mundo sea salvo por causa de Él. Y dice, el mundo ya ha sido condenado por cuanto no creen en Él. Si no has creído verdaderamente en Cristo, te es necesario verdaderamente creer en la maldad de tu vida, en tu pecado, y arrepentirte y pedirle perdón a Dios para recibir el perdón de tus pecados. Y Cristo verá el fruto de la aflicción de su alma al arrepentirte tú delante de Él y pedirle perdón por tus pecados. Porque heredarás la vida eterna que Él te ha regalado, siempre y cuando reconozcamos nuestra vida en nuestro pecado y miremos el lugar en donde le pusieron, en la condenación que nosotros merecemos. Porque sin la sangre de Cristo, todos merecemos verdaderamente la copa de la ira de Dios. Todos, por muy buenos que seamos. Quizás el mentiroso es menos pecador que el homicida. Sin arrepentimiento, el mentiroso en Apocalipsis dice que ni los mentirosos entrarán en el reino de los cielos, ni los homosexuales, ni los afeminados. Así lo declara la palabra en el Apocalipsis. Ni el mentiroso, ni el homicida, todos estamos en el mismo nivel de estar destituidos de la gloria de Dios, destinados a la condenación eterna. Y a Jesucristo, Él dio su vida, Él la puso para perdonarnos nuestros pecados. Y ese perdón es de toda persona que reconoce verdaderamente la maldad de su vida, en sus transgresiones contra Dios, y que reconoce que nosotros somos los que éramos o somos merecedores
de la condenación que Él tomó, que nosotros somos merecedores de recibir la copa de la ira de Dios contra nuestra maldad, contra nuestro pecado, no Él. Que a Él lo pusieron, o Él puso su vida en el lugar que nosotros merecíamos. Y ahí está la tumba vacía. Ay, Padre mío. Ahí está la tumba vacía. ¿Por qué? Porque no había pecado en Él y no hay pecado en Él. Aunque Dios cargó el peso o el pecado de toda la humanidad en Él, por cuanto no había pecado en Él, la muerte no lo pudo retener. Y ahí la resurrección de los muertos es posible por la santidad de su vida. Y ahora bien, la resurrección de los muertos de todo ser humano es porque el pecado ha sido ya juzgado, ha sido ya quitado del hombre. Unos resucitarán para vida eterna y otros para condenación eterna. Pero Cristo venció el imperio de la muerte. Y ahí está la prueba de que la muerte ha sido vencida, de que el imperio que Satanás estableció sobre la humanidad para volver al hombre al polvo de la tierra, Dios por segunda vez levantará al hombre, al ser viviente del polvo de la tierra. ¿Por qué? Por el poder de la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo para perdonar pecados, pero ese perdón es para aquellos que verdaderamente de corazón reconocen la maldad de sus vidas y se arrepienten y viven unas vidas que lleven frutos verdaderos de arrepentimiento, ya no deleitándonos más en los deseos de nuestra carne. Y cuando le fallamos a Dios, porque le fallamos aún estando en Cristo, debemos de pedirle perdón. Si decimos que no le fallamos, mentimos y lo hacemos a Él mentiroso. Pero si le fallamos y le pedimos perdón, dice la Escritura que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y ahí puedes ver el lugar en donde le pusieron. Hoy en día, reflexiona cómo está tu vida. ¿Te has arrepentido verdaderamente de tus pecados? ¿Le has perdido perdón a Dios o no? Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Reconoce que tú eres merecedor de la ira de Dios por la maldad, por tus transgresiones. Yo reconozco eso. Si Pablo decía que él era el número 1 de todos los pecadores en el mundo, no me conocía a mí. Yo le gano. Yo le he quitado el trofeo del primer lugar, porque reconozco verdaderamente que sin Cristo no hay nada de bueno en mí. Padre bendito, gracias Señor. Te damos las gracias por la preciosa sangre de Cristo, Señor. Te pido, bendito Dios, que tu palabra verdaderamente, tu Espíritu Santo la lleve, la ministre en los corazones. Y aquellos corazones que no han venido a un arrepentimiento verdadero, Señor, los convictes y puedan verdaderamente ser sellados por el Espíritu Santo, que les confirme verdaderamente que sus pecados le han sido perdonados y que los guarde, Señor, para que nos guarde, Señor, en esa humildad, reconociendo verdaderamente quiénes somos sin Cristo, para que nunca se nos olvide que somos pecadores empedernidos, aferrados a hacer lo malo, lo desagradable ante tus ojos, en la naturaleza de esta carne, de pecado y de muerte, Padre, para que esa convicción nos ayude a refrenarla y a guardarla y esforzarnos a vivir a esa vida de santidad que nos has dado por medio de la sangre de Cristo, no porque nosotros la alcanzamos,
sino porque hemos sido santificados y purificados por la sangre de Cristo. Y hoy, después de 2000 años atrás, podemos ver verdaderamente el lugar en donde le pusieron. Y podemos ver que ese lugar está vacío. Ese lugar donde Satanás nos puso, en la tumba, en el sepulcro, al sujetarnos a desobediencia, al sujetarnos a pecar contra Dios. En Cristo hemos sido verdaderamente libres y un día Él nos sacará del mismo vientre de la tumba, del mismo vientre del sepulcro. Y todo por la preciosa sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. La resurrección de los muertos es una realidad, es un amén en Cristo. No es una religiosidad, no es algo de ciencia ficción. ¿Crees eso hoy en este día? Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado y hay un perdón disponible para tu vida. Por mucho que hayan sido tus transgresiones y tu maldad, de tu pecado, si te arrepientes, si te declaras culpable, si te declaras que tú eres digno de la condenación eterna y le pides perdón a Dios, tus pecados te son perdonados en este instante. Y el Espíritu Santo viene y reposa en tu vida y te da la paz, confirmándote que no tienes nada que temer porque ninguna condenación hay para tu vida si estás en Cristo. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Me tengo que ir. Ya es tarde. Laura Bustamante, bendiciones. Mercedes, gracias por pedirme que compartiera en ese tema el día de ayer. Fue de bendición para mí. El Señor me ministró. Y adelante. Gracias. Hermanos, hermanas, mañana, si Dios quiere, concluimos con el estudio. Sí. Es posible que... No es posible. Es posible que cambie el estudio del jueves. No, el jueves sí voy a compartir todavía. Pero me voy a un retiro de parejas junto con mi esposa. Oren por nosotros para que el Señor nos ministre y salga a la luz lo que tiene que salir a la luz y nuestros corazones verdaderamente sean bendecidos y el Señor obre en nuestras vidas y de todas las parejas que vayan a ese retiro. Amén. Bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Es posible que comparta desde allá, quizás cambie la hora. Es posible que de allá comparta los estudios si tengo internet bien. Si no, los voy a grabar y los voy a subir. Pero posible jueves, viernes y sábado. No, viernes, sábado. Los transmitiré de allá si puedo. Si no, los grabo o grabo algún mensaje cortito. Pero de antemano les aviso a mis hermanos que me siguen. Bendiciones. Que Dios les bendiga ricamente. Amén. Amén.